que también se encuentran trabajando como en sectores muy precarizados, ¿no? En la economía o en la agroindustria. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que eh, la clase puede, o el proletario puede abarcar más sectores que solamente la cuestión industrial, ¿no? El problema es identificar cómo ese proletario aparece como clase en hecho, ¿no? Porque eh, estaba esta idea sonada que al final, bueno, al final del estado de bienestar y el inicio del neoliberalismo, la clase se había disuelto como identidad, ¿no? Entonces, la nueva política que iba a tomar el movimiento obrero o en general los movimientos sociales iba a ser una política identitaria, ¿no? Ya no somos clase obrera, sino que somos mujeres, indígenas, negros, afrodescendientes, migrantes, etcétera. A mí me parece que incluso esas expresiones son parte de la formación de la clase obrera en el siglo XXI, ¿no? No distan de ser parte de la clase obrera, que me parece lo importante. Ahora, esto que mencionas de Thompson también me parece importante en entender cómo la clase obrera nace como esa especie de Frankenstein, Mm. porque incluso es muy interesante que cuando eh, Thompson me empieza a narrar históricamente en su libro de la formación de la clase obrera en Inglaterra, el conflicto social, él dice algo muy importante, ¿no? Que antes del siglo XIX, antes de que llegara la revolución industrial, el conflicto social se marcaba por otros aspectos que no estaban centrados en la clase o en un aspecto económico, ¿no? Las guerras campesinas que tenían un aspecto religioso, las revueltas o los motines que tenían un aspecto mucho más espontáneo y pequeño en los pueblos, ¿no? Contra los precios del pan, los precios del queso. Es muy interesante cómo empieza a narrar todas esas experiencias del siglo XVII y XVI en Inglaterra, pero él dice que cuando aparece la clase es cuando el conflicto social empieza a adquirir un carácter de clase, porque ahí nos estamos dando cuenta que ya no son solamente las revueltas o los motines los que inician el conflicto social en Inglaterra, sino que ya son las huelgas, que son las organizaciones obreras, que son estos sujetos que ya no se definen como ciudadanos o que no se definen como campesinos de una comuna o como sujetos que participan en un motín, sino que se definen como una clase obrera, ¿no? Como una clase que adquiere valores, que adquiere cultura, que adquiere tradiciones, que adquiere aspectos organizativos. Él habla de la primera organización obrera en Inglaterra, que es la Sociedad de Correspondencia, y él dice que fue la primera organización obrera que cambió la política inglesa, incluso la política del continente, porque fue la primera organización en la que su secretario era un obrero, en el que se pagaba una cuota diaria, en el que creaban tradiciones. Él dice que cuando se juntaban los obreros para discutir políticamente, primero comían queso, tomaban cerveza, fumaban su pipa y después discutían sobre política, ¿no? El aspecto más importante también de eso era la primera organización donde se discutía política, y el último, que me parece también el más importante, era su lema, que significaba todos, bueno, su lema de la sociedad decía que querían que el número de sus miembros fueran ilimitados, ¿no? O sea, rompían con las viejas lógicas de exclusividad en la época feudal, donde los gremios solamente mantenían cierta membresía, y entonces estas organizaciones que buscan que sus miembros sean ilimitados se dan cuenta de que la clase obrera es ilimitada en su número, ¿no? Mayoritariamente. Entonces, esos aspectos me parece que son interesantes para entender cómo cambia el conflicto social. Y bueno, con la introducción de la técnica y de la tecnología me parece importante también cómo se va desarrollando la clase. Tú lo dices en Tehuacán, ¿no? Ahora es interesante entender cómo es que se configuran esas resistencias a partir de lo que ocurre en la línea o en la producción. Claro que en otros contextos es muy distinta las formas en que se expresa esa resistencia, ¿no? Y te quería preguntar sobre este aspecto también muy importante, algo que mencionabas, ¿no? El papel del sindicato en Tehuacán, y a mi parecer también ocurre en el mundo con la clase obrera, el papel del sindicato en el movimiento obrero me parece que es mínimo. Y el sindicato obrero funciona más como una herramienta para obstaculizar que realmente para lograr cambios, ¿no? Para la clase trabajadora, porque está lleno de burócratas, aliados con el Estado, tal. Tenemos varios ejemplos, ¿no? Y el tema, la pregunta es esa, ¿no? O sea, si el movimiento obrero hoy o si la clase obrera, la formación no pasa por el sindicato, no pasa por esas organizaciones de lucha, o como dices, no pasa por esas resistencias como eventos gigantes, como una huelga, como un piquete industrial, entonces, ¿dónde pasa el movimiento obrero hoy, no? ¿Tú crees para dónde va esa tendencia? ¿Dónde estamos viendo que la clase obrera está actuando como colectivo, ¿no? Como unidad? Híjole, pues es una pregunta muy, muy complicada. De lo que yo estoy planteando es que si queremos como comprender, ¿no?, esas futuras
resistencias abiertas y declaradas, pues tenemos que ver hoy mismo su latencia, ¿no? Y para ver su latencia creo que tenemos que voltear a la jornada laboral, ¿no? O sea, no solamente en la maquila, como tú bien lo mencionabas, sino ampliar esto, ¿no? O sea, estoy considerando también como a la maquila como una forma de cooperación social, pero alienada, ¿no? Sí. Es decir, capturada por el capital. Vemos en la maquila o bueno, sí, en la maquila principalmente, ¿no? Como o en la fábrica en general, una gran fuerza productiva cuando los obreros producen colectivamente, pero actualmente está organizada para la ganancia, ¿no? O sea, como la producción como un fin en sí mismo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, bueno, para comprender como esas futuras formas de resistencia habría que voltear hoy para allá. Y también esto que dice Thompson, que es muy importante de que, o sea, que la clase se exprese de forma menos decisiva, o sea, no quiere decir que no sea clase, ¿no? O sea, a lo mejor en Tehuacán la clase no se expresa de forma tan decisiva como en otros lares o en otras latitudes, pero eso no quiere decir que no sea clase, ¿no? Entonces, o sea, porque él hace esta distinción, ¿no? Entre conciencia de clase madura, Sí. ¿no? Que en la conciencia de clase madura, pues, ellos en un primer momento reconocen como un sufrimiento en común, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a desarrollar tradiciones, costumbres, y estas tradiciones y costumbres se reflejan ya en formas institucionales, ¿no? Claro. Una de estas formas institucionales es el sindicato. O el partido también. O el partido. ¿No? Sí. Y sí, o sea, en Tehuacán los obreros han aprendido una lección que es muy importante, y es que es mejor no acercarse al sindicato, o es mejor no hacer una huelga, no hacer un paro, porque se han dado cuenta que quienes se atreven a hacer eso van a enfrentar una represión no solamente violenta, sino simbólica, ¿no? O sea, van a ser metidos en listas negras, no se les van a contratar en fábricas legalmente establecidas, y esto también ha provocado, ¿no? Una proliferación de talleres clandestinos, Sí. o talleres de traspatio, ¿no? O el mismo trabajo a domicilio, ¿no? Donde ahí el trabajo ya traspasa esa barrera entre el trabajo y la vida cotidiana, ¿no? O sea, ya invade la casa del obrero. Entonces... O incluso también puede transformar formas de organización clandestinas, ¿no? Claro. O sea, un grupo de obreros que tema luchar porque incluso el sindicato los puede agredir, entonces buscan formalizar otras formas de organización Sí. que sean por debajo de la legalidad del sindicato, pero que al final también funcionan para boicotear la fábrica, ¿no? Para exigir ciertas demandas laborales. Claro. Sí, y yo sobre todo también estoy viendo como una confrontación muy directa en el proceso de producción que se da en la maquila, o sea, esta Sí. cuestión de que el trabajador simplemente, o sea, no se da, ese enfrentamiento no se da de forma pacífica, ¿no? O sea, el trabajador no obedece ciegamente a todo lo que le ordena el supervisor, ¿no? O sea, ahí hay un conflicto, hay un primer Sí. momento violento, ¿no? Hay una resistencia ahí que es violenta. Estoy viendo eso, ¿no? Dentro de la línea del proceso productivo, ¿no? Pero no es algo, y esto no quiero que se malinterprete, porque no es algo que se genera ahí espontáneamente, Sí. ese conflicto, sino que ese conflicto tiene un trasfondo social e histórico, ¿no? O sea, porque se podría confundir que ese conflicto se da espontáneamente en el proceso productivo, y no es así, ¿no? Sino que trae todo un trasfondo. Entonces... pues yo estoy viendo eso y no sé la verdad para dónde vaya, pero me parece que sí, el trabajador sí trata de construir como espacios para como reafirmar la dignidad, y es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Estos espacios pues no son ahora como que el pub irlandés clásico, Sí, claro. ¿no? Sino que se dan, por ejemplo, en el contexto de la maquila, se dan en las banquetas, en las tienditas, Los horarios para salir a fumar, ¿no? Incluso en los Ajá, descansos. sí, en el receso, en la feria patronal, en el juego de base, ¿no? Ahí se dan estos espacios para la reafirmación de la dignidad. ¿Y cómo se da esta reafirmación de la dignidad? Aquí me sirve mucho, por ejemplo, este concepto de Michel Desserteau en La invención de lo cotidiano, que dice, ¿no? Bueno, ellos desarrollan, ¿no? Un discurso oculto, ¿no? El chisme, ¿no? El papel Sí. del chisme. O sea, ¿qué papel tiene, por ejemplo, inventarle
un chisme al supervisor, ¿no? O al gerente o al propio patrón, ¿no? O sea, no son como formas triviales, sino que detrás de eso hay un trasfondo, ¿no? De una lucha de clases, me parece a mí. A mí me parece interesante entender que primero la clase no se ha disuelto, no queda abolida con la entrada ni el neoliberalismo, ni el movimiento obrero queda disuelto, ¿no? Porque lo importante, y creo que tú y yo tratamos de identificar cómo es que en medio de esta situación económica, tecnológica e industrial, eh, la clase empieza a adquirir ciertas formas de organización, ciertas formas de tradiciones, de luchas, de valores, pero que al final siempre responden a la misma dinámica. Es lo que también la otra vez te comentaba cuando teníamos estos seminarios, ¿no? Puede haber muchas diferencias lingüísticas, históricas o culturales, lo que quieras, pero las formas en que se solidarizan los obreros, por ejemplo, al salir de la maquila y tomar una caguama en la esquina, no son tan distintas de esos obreros de Tehuacán hace 2 siglos, cuando existía la industria textil, ¿no? Que también tenían ciertas formas de solidaridad basadas en la comunión, ¿no? En compartir el alimento, la bebida, y en medio de esa comunión discutir políticamente cuáles eran los quejares o los dolores de la clase obrera. Yo recuerdo también un libro muy bueno cuando estaba tratando de entender estas como experiencias de solidaridad o estas experiencias de comunión que crean tradiciones. Este libro se llama La Noche de los Proletarios, de Jacques Rancière. Es muy bueno, es un libro excelente porque no es Jacques Rancière el que está escribiendo la historia de los proletarios, sino es que son los mismos proletarios a través de sus cartas en el siglo XIX que están describiendo su historia, ¿no? Y sus experiencias y sus dolores. Y lo que dice Thompson, ¿no? Están describiendo su propia historia de los sentimientos a partir de esas cuestiones que pueden parecer muy folclóricas o poco importantes para cierto tipo de sociología, como el chisme, como los pequeños anécdotas cotidianas en la fábrica, como esas formas tan simples que pueden ser compartir una caguama o compartir los cigarros a la hora del descanso y pelearte contra el gerente. Son formas en que se están expresando las tradiciones, los valores y las nuevas identidades de la clase obrera en el siglo XXI. Yo, ahora que estoy haciendo mi investigación en Irlanda con los sindicatos particularmente, me he dado cuenta de eso, que esas formas no se expresan directamente ahora en los grandes eventos como en las huelgas o como en las discusiones del sindicato, ¿no? Me he dado cuenta que esas formas de solidaridad obrera y esas formas de construir políticas se construyen en el pub, cuando están tomando después de la manifestación los trabajadores hasta las 11 o 12 de la noche discutiendo sobre política, ¿no? O incluso en esos pequeños descansos donde todos se juntan y crean como una especie de olla comunitaria entre los trabajadores, ¿no? Y son esas experiencias que a mí me parece que la sociología no pretende analizar la clásica sociología del trabajo que solamente se ajusta a cuestiones estadísticas o a cuestiones puramente medibles, ¿no? Que sigo diciendo, no es una herencia muy, muy norteamericana. Incluso te quería preguntar en ese aspecto y para ir cerrando este podcast, ¿no? ¿Tú qué crees que, incluso qué debería cambiar para el estudio de la academia sobre estos fenómenos y qué debería cambiar para la sociología, incluso para cierto tipo de marxismo, en entender hoy cómo se forma la clase y cómo podemos estudiarla en este proceso de formación, ¿no? Porque creo que tú y yo lo hacemos en el aspecto puramente etnográfico, anecdótico, estar ahí en el movimiento, entrevistar a los trabajadores, ver esas formas, pero bueno, en general para los otros investigadores e incluso para los movimientos sociales, ¿no? Para los activistas y políticos, cómo tener estas nuevas herramientas para conocer a la clase trabajadora. Pues yo creo que partir de Thompson nos sirve mucho, ¿no? Sobre todo cuando él dice que hay que salir de la concepción economicista de la clase porque ahí se pierde mucho, ¿no? Sí. Y él lo dice literalmente, yo lo que quiero es rescatar la historia del hilandero pobre, del zapatero pobre, del obrero en general que no le alcanza el dinero para comer, o sea, es lo que él quiere ver, ¿no? Y hablábamos la otra vez, ¿no? Cómo rescata desde estos detalles, ¿no? De detalles mínimos, ¿no? Incluso de lo que estaban comiendo los obreros, ¿no? Sí. El queso y la cerveza negra, ¿no? Y yo preguntaba la vez pasada, ¿no? ¿Quién ahorita está recogiendo esos detalles, ¿no? En la Claro. academia, ¿no? Y yo creo que eso también es importante. Aunque también es importante, y esto lo quiero aclarar, hay que tener como una posición metodológica muy, muy aguda, porque
al menos yo, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo de investigación, pues creo que se tiende o se corre el riesgo, ¿no? A sobreestimar el alcance de esas resistencias, Sí. ¿no? O sea, como decir que eh, cualquier práctica mínima puede poner en jaque el sistema entero, ¿no? Ujú. No es lo que estoy diciendo tampoco. Y creo que también se corre el riesgo contrario, ¿no? De decir que esas prácticas mínimas no sirven en lo absoluto, ¿no? Claro. Entonces creo que hay que guardar como una posición muy cuidadosa, ¿no? Con respecto a este tipo de prácticas o de resistencias. Incluso yo estoy diciendo que hay una contradicción, hay un carácter contradictorio de estas resistencias, ¿no? Porque lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, compartir una Coca-Cola o compartir una concha, ¿no? Como generalmente se hace en las maquilas, eh, a mitad de tu jornada laboral como para aguantar, ¿no? O sea, eso hace soportable la jornada laboral, ¿no? Que de otra forma, o sea, si la disciplina fuera totalmente aplastante, de esa forma sería como muy, muy complicado soportar la jornada laboral, ¿no? Claro. Entonces ahí juega un papel contradictorio esa resistencia, ¿no? O sea, al mismo tiempo que alivia objetivamente el sufrimiento del trabajador, al mismo Sí, tiempo aumenta la capacidad productiva, termina ¿no? por